Dios los bendiga a todos en este día. Quisiera compartirles un poquito acerca de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este video te voy a mostrar los 3 pasos que tenemos que seguir para ser salvos. No son pasos que los puse yo, sino que la palabra de Dios nos habla acerca de esto. En primer lugar, el Señor Jesucristo no es una religión. El Señor Jesucristo dijo ahí en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces eso quiere decir que hay un camino. Ese camino lo hizo Dios, el Padre Celestial. Ahí en primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién es el que quiere que todos seamos salvos? El Padre Celestial. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad? En el versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que nosotros vengamos a ese conocimiento y que sepamos que solamente hay un Dios verdadero, el Padre Celestial, del cual la palabra de Dios nos habla, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, su Hijo amado. En el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Jesucristo dio su vida para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo vino a rescatarnos del pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el Señor Jesucristo vino a rescatarnos de nuestros pecados y de la condenación del pecado, que es la muerte. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra de Dios nos dice ahí en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios, aun cuando nosotros pecamos, aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios en su grande amor y su misericordia puso un puente de salvación. La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Génesis Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es que Dios nos creó conforme a su naturaleza. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de paz. Y todo eso fue puesto en el hombre. Pero cuando la serpiente vino a engañar a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que ellos escogieron el pecado. Y el pecado entró a través de un hombre, así dice la palabra de Dios, que el pecado entró por un hombre. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios vio que el hombre había pecado, el hombre trató de hacerse delantales para cubrir su pecado. En otras palabras, ellos trataron de redimirse a sí mismos, pero la palabra de Dios dice que no es a través de las obras, sino por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios lo que hizo cuando vio que el hombre trató de redimirse así solo, dice la palabra de Dios que Él tomó túnicas de pieles y las puso sobre Adán y Eva. ¿De dónde tomó Dios esas túnicas de pieles? Dios tuvo que sacrificar 2 seres inocentes para que el pecado de Adán y Eva pudiera ser cubierto. En otras palabras, tuvieron que haber muerto 2 seres inocentes que no habían pecado para poder cubrir el pecado de Adán y Eva y poder perdonar el pecado de Adán y Eva. Así, nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Juan el Bautista, al verlo,
dijo esta exclamación: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Juan 3:17, dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el primer paso para la salvación? Es creer. El Señor Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo primero que tenemos que hacer es creer en el Hijo de Dios, creer que Él vino a pagar el precio por nuestros pecados, que Él vino a pagar el precio para que nosotros no tengamos o no vayamos a esa condenación eterna, sino que tengamos vida eterna. Lo segundo, dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces tenemos que recibirle. Dice: a los que creen en su nombre. El nombre de Jesús en el hebreo es Yahshua, que significa Jehová salva o Dios salva, ¿sí? O Dios el Padre Celestial salva. Amén. Entonces Dios, el Padre Celestial, fue el que puso ese puente de salvación. Mira, aquí yo te puse un diagrama, aquí está Dios y aquí estaba el hombre separado por causa de su pecado. Dios, el Padre Celestial, puso un puente de salvación a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener libre acceso al trono de la gracia de Dios. Lo tercero que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es recibirle, abrir mi corazón para que Él venga a mi vida y yo pueda recibir ese regalo de salvación. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el Señor está ahorita tocando las puertas de tu corazón para que tú le abras y tus pecados puedan ser perdonados. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? ¿Qué es lo que Dios va a cenar de ti? Dios va a cenar tus pecados. Él va a devorar tus pecados y los va a echar tras sus espaldas y nunca más se va a acordar de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor te va a dar de cenar a ti? El gozo de su salvación. La palabra de Dios también dice que hay un libro. Dice ahí en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un libro que el Cordero tiene. Y ese libro es el libro de la vida. Si tú quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, tienes que recibir al Señor Jesucristo para que Él te haga un hijo de Dios y pueda escribir tu nombre en ese libro. Si tú recibes al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, ahí en Lucas 15:7, dice: porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si tú en esta noche quieres recibir a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por haber hecho la salvación y la redención a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En este día, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te ruego que tengas misericordia de mí y me perdones. Echa todos mis pecados tras tus espaldas, Señor amado. Perdóname, Señor, yo me arrepiento
Lávame con tu sangre, Señor. Yo te recibo, abro mi corazón en este día y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te ruego, Señor, que me hagas un hijo tuyo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias por haber escuchado. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que esta palabra pueda llegarte a tu corazón y pueda llegar a toda tu familia y a todos aquellos que me hayan escuchado. Dios los bendiga y con todo mi corazón le pido a Dios que te dé el entendimiento para conocer este regalo de salvación a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga.